Capítulo 29. El amanecer del nuevo orden mundial. 6 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, a 20 kilómetros de la frontera con México, Belice. Un vehículo todoterreno avanzaba por caminos inexistentes. El conductor era el periodista Edward. En el asiento trasero, había 3 niños, de unos 10 años, todos desconocidos entre sí. Mientras conducía el vehículo a la velocidad de un peatón, abriéndose paso entre la densa vegetación, Edward recordó lo ocurrido hace unas horas. Absorto en la toma de fotografías, había descuidado la vigilancia trasera cuando, de repente, escuchó un ruido en los arbustos. Cuando se dio cuenta tarde, pensó que todo terminaría sin poder siquiera transferir una sola foto. Sin embargo, lo que asomó por los arbustos fueron 6 ojos asustados. Al hablar con ellos, supo que los habían separado de sus padres y reunido solo a los niños, pero que los 3 se habían conocido allí y habían escapado cuando se presentó la oportunidad. Edward sintió una indescriptible tristeza al recordar que había visto a niños ser asesinados, pero se abstuvo de mencionarlo. Ellos habían tenido suerte. Debían alegrarse por ello. Los 3 dijeron que escaparon porque sus padres les habían dicho en el momento de la despedida que buscaran una oportunidad para huir a México. Uno de los niños quería buscar a su madre, pero Edward, sintiendo que sería peligroso e incluso si la encontrara milagrosamente, el resultado no sería bueno, lo persuadió sutilmente para que huyera a México como le había dicho su padre. Los otros 2 niños estuvieron de acuerdo, por lo que, a regañadientes, aceptaron escapar. Evitando la zona urbana, habían estado alternando entre la carretera y la selva tropical, y finalmente llegaron a un lugar desde donde se podía divisar la frontera con México. Sin embargo, pronto anochecería. Después de haber avanzado escondidos hasta ahora, encender los faros sería contraproducente. Tendrían que pasar la noche en el vehículo. El vehículo, abandonado en la carretera por alguna razón, todavía tenía el agua y los alimentos que su dueño original probablemente había cargado para escapar. Edward se esforzó por no pensar en lo que le había sucedido al dueño original, ya que lo deprimiría. Hoy descansaremos aquí. Mañana comenzaremos tan pronto como salga el sol. El sol se estaba poniendo completamente, arrastrando consigo un rojo atardecer. El interior del coche, rodeado de árboles, ya estaba casi oscuro. Utilizó mantas y sábanas que estaban apiladas junto con el agua para bloquear las ventanas y evitar que se filtrara la luz. Como era imposible bloquear por completo la luz, la linterna LED colocada en el espacio para los pies del pasajero se mantuvo con una iluminación tenue. Después de dar algunas indicaciones a los niños en el asiento trasero, procedieron a cenar. Como no podían encender fuego dentro del coche, y hacerlo afuera estaba fuera de discusión, la cena se limitó a alimentos no perecederos y agua que estaban almacenados. Desde que subieron al coche, el miedo se había disipado un poco de los ojos de los niños, pero a medida que el entorno se oscurecía, la ansiedad y el temor parecían intensificarse nuevamente. En momentos como este, Edward pensó que si tuviera hijos, tal vez se le ocurriría alguna forma de distraerlos, pero desafortunadamente, era un soltero empedernido. Mientras observaba a los niños morder nerviosamente sus barras de cereal, se preguntó qué estaría haciendo su novia de la escuela secundaria en ese momento, un pensamiento trivial. No había ninguna razón particular por la que se separaran, simplemente lo hicieron al ir a la universidad y no se habían vuelto a ver. Se preguntó si ella estaría casada con alguien que él no conocía y cuidando a sus hijos de esa manera. Esas trivialidades pasaron por su mente. 7 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Gimnasio Municipal de Esashi, Distrito de Esashi, Hokkaido, Japón. El lugar habilitado en el gimnasio, el edificio más grande de Esashi, estaba repleto de participantes. Aunque el formato se ajustó al de la ceremonia nacional de conmemoración de los muertos de guerra, Zenkoku Senbotsu Satsuito Shiki, el tamaño del lugar era completamente diferente. La asistencia de la misma cantidad de personas que asisten a expensas del Estado hubiera llenado el aforo, por lo que el evento se había reducido considerablemente. La parte japonesa incluía al príncipe heredero, el primer ministro, los presidentes de ambas cámaras de la dieta, representantes de los partidos políticos, el gobernador de Hokkaido, el administrador interino del cargo de alcalde de Esashi, el alcalde y el teniente de alcalde murieron en el primer bombardeo, el representante de la cámara baja del 12 distrito electoral de Hokkaido, los representantes de la cámara baja elegidos por representación proporcional en el bloque de Hokkaido, y el consejero de la cámara alta elegido por el distrito electoral de Hokkaido.
Solo esto sumaba cerca de 30 personas, lo que mostraba la dificultad del funcionario del Ministerio del Interior a cargo de seleccionar a los asistentes. La parte de Asgard incluía al asistente principal del ministro de Asuntos Exteriores, equivalente al viceministro administrativo, y el equipo de negociación previo al acuerdo de paz, además del general de brigada Rambald, que aún no había regresado a casa. También asistían los miembros de la delegación de medios que acompañaban como participantes generales en la visita a Japón. La ceremonia se celebró con el objetivo de honrar a todos los muertos en el conflicto relacionado con Esashi, sin adscripción religiosa. Esto resultó en un evento en el que ambas partes tenían sentimientos complejos, ya que el número de muertos de Asgard era abrumadoramente mayor. Un ejemplo de cómo un exceso de equilibrio puede llevar a malos resultados. El programa siguió el protocolo de la Ceremonia Nacional de Conmemoración de los Muertos de Guerra. Palabras del primer ministro, momento de silencio, palabras de Su Alteza el Príncipe Heredero, discursos conmemorativos de los presidentes de ambas cámaras, el discurso conmemorativo del ministro de Asuntos Exteriores del Sacro Imperio de Asgard, leído por el asistente principal, y la ofrenda floral. Se debe elogiar el esfuerzo de los organizadores que lograron dar forma a la ceremonia en tan poco tiempo. Aunque ocurrió un incidente durante la ofrenda floral en el que un hombre que perdió a su familia en el bombardeo gritó insultos a los asistentes de Asgard, la ceremonia concluyó sin mayores contratiempos. Me sorprendió que nos gritaran de repente. Un negociador que acompañaba al asistente principal comentó esto mientras bebía agua en la sala de espera después de la ceremonia. Es fácil olvidarlo porque los funcionarios del gobierno son amistosos, pero es un hecho innegable que nuestra nación masacró a civiles comunes. Independientemente de lo que piense el Estado, la verdadera opinión de quienes perdieron a sus familias es ese insulto. El asistente principal bebió un sorbo de agua. Y lo mismo les pasará a los familiares de nuestros militares caídos. Para ellos, lo importante es que sus familiares fueron asesinados, y las negociaciones del Estado no tienen nada que ver con eso. El asistente principal continuó con un tono que era en parte resignado, en parte autocrítico. Sin embargo, la dimisión del gabinete, la disolución del parlamento y la fundación de un nuevo partido son precisamente para evitar que esa ira se dirija al gobierno y arruine la paz. Tenía entendido que el nuevo partido fue fundado por el general de división Arnold, quien se opuso a continuar el ataque mientras luchaba directamente contra Japón, y renunció al ejército preocupado por el futuro de la nación. Todavía eres ingenuo. Eso es solo una narrativa de portada, cover story, escrita para la opinión pública. Es un tema delicado si los medios lo escuchan, pero todos los medios están cubriendo el sitio de la batalla. Por cierto, el general de brigada Rambald había sido asignado a acompañarlos como guía. Aún así, cuando los medios escriban sus artículos después de este reportaje en Japón, sin duda se difundirá que nuestro país desafió a un oponente temerario. En ese momento, la ira de las familias en duelo, que ahora se dirige a Japón, sin duda se dirigirá al gobierno. Pero el gabinete que inició la guerra ya no existe, y el general de división Arnold, quien luchó contra Japón como comandante de campo mientras instaba a detener el combate, está ocupado reconstruyendo la nación y el ejército, ¿verdad? El asistente principal afirmó que era así y volvió a beber agua. Entonces, ¿no habría sido mejor censurar las noticias sobre Japón? Podría ser bueno a corto plazo, pero las historias se filtrarían gradualmente desde el ejército, y a largo plazo, existe el riesgo de que los medios acumulen resentimiento y se vuelvan hostiles. Además, aunque sea a posteriori, Japón y sus aliados parecen valorar la libertad de prensa. Es muy probable que la imagen que Japón tiene de nuestra nación se hubiera deteriorado. El Sacro Imperio de Asgard era una democracia parlamentaria unicameral que garantizaba la libertad de prensa en nombre del emperador, excluyendo, por supuesto, cosas como los secretos militares. Como nota al margen, originalmente era un sistema bicameral con una Cámara de los Lores y una Cámara del Pueblo Imperial, pero desde que un emperador enfurecido por la tiranía de los nobles abolió las clases nobles y la Cámara de los Lores, solo ha quedado la Cámara del Pueblo Imperial, cuyos miembros son elegidos por votación. En cualquier caso, nuestro trabajo a partir de mañana es finalizar las negociaciones de paz en la capital de Japón, pero debemos actuar pensando también en lo que vendrá después del Tratado de Paz. ¿Lo que vendrá después? Una ruta de hostilidad con Japón es impensable. Recordarás las imágenes de ayer. Todavía me resulta difícil creer que sea verdad. El negociador respondió con voz temblorosa, recordando las imágenes. Poco después de llegar a Japón, les mostraron un video que resumía la historia de Japón.
Él recordó un pasaje. Después de que Japón rompió su aislamiento y entró en la historia mundial. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. 18 millones de muertos. Segunda Guerra Chino-Japonesa y Segunda Guerra Mundial, 1937-1945. 62 millones de muertos. Guerras a las que se dedicó todo lo que poseía una nación. Un mundo que había experimentado eso 2 veces, especialmente la segunda vez. Una guerra en la que Japón también sufrió 3 millones de muertes. Sintió un escalofrío ante un mundo que, a pesar de haber sufrido tantas muertes, seguía adelante como si nada hubiera pasado. Y recordó las palabras de Mori, el diplomático anfitrión, después del video. Ustedes están en el lugar por el que pasamos hace 80 años. Están en una encrucijada. ¿Lucharán una guerra total siguiendo nuestros pasos, o demostrarán que la humanidad es inteligente y puede aprender? Mori había dicho que una guerra mundial podría haber ocurrido en su mundo, y que de hecho habían estado a punto de apretar el gatillo. De hecho, si la transferencia no hubiera ocurrido, en este momento se habría estado llevando a cabo una operación de desembarco a gran escala en el continente de la República de Oriase, con una feroz batalla terrestre. La República de Oriase ya había estado llevando a cabo ataques aéreos en el territorio metropolitano del imperio. Era obvio que esto solo habría escalado mutuamente. Para que nuestra nación sobreviva en este nuevo mundo, no nos queda otra opción que depender del poder de Japón y sus aliados. Nuestro trabajo es arduo. Con las palabras del asistente principal, la delegación negociadora del Sacro Imperio de Asgard en Japón renovó su determinación. 7 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Ministerio de Asuntos Exteriores, Tokio, Japón. Se suponía que la reunión era para discutir el futuro trato del Sacro Imperio de Asgard, con la participación de los embajadores de Estados Unidos y el Reino Unido en Japón. Sin embargo, el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, que actuaba como moderador, estaba perplejo debido a un cambio inesperado en los asistentes. La parte japonesa estaba representada por el director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía, el director general de la Oficina de Asuntos Norteamericanos y el director general de la Oficina de Asuntos Europeos. Las 3 oficinas estaban en proceso de reorganización. La parte estadounidense estaba representada por el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, y el embajador de Estados Unidos en Japón. Y, por alguna razón, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido había venido a Japón. Era evidente que la disparidad de rango entre los asistentes de Japón y Estados Unidos era notable. Además, la llegada repentina del ministro británico había causado un gran revuelo en todo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, ¿cómo piensa el gobierno japonés tratar al Sacro Imperio de Asgard?, preguntó el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, con aire de superioridad, aunque de hecho era el más alto rango entre los asistentes. Por ahora, llegaremos a un acuerdo con los derechos de explotación del campo petrolero y las áreas con potencial de depósitos de tierras raras y metales raros. Parece que ellos también están de acuerdo si es solo eso. Hemos oído eso, pero me refiero a lo que viene después. La verdad es que estamos un poco preocupados, ya que estamos más cerca de ellos que Japón. Dependiendo de las negociaciones para establecer relaciones diplomáticas y de su voluntad, estamos considerando incluirlos en las Naciones Unidas. Un murmullo de "oh" se escuchó del lado estadounidense. Sería problemático si hicieran travesuras por su cuenta, y sería más fácil a largo plazo si los incorporáramos a nuestro orden. También podría servir como modelo para otras naciones, y el gobierno de Estados Unidos estaría a favor. El subsecretario de Estado adjunto lo afirmó con naturalidad, mostrando su aprobación. Aunque parece que ya no existe por alguna razón, tenían un ejército considerable, incluso si la tecnología era del nivel de hace 80, 90 años. ¿Por qué no incluirlos también en la organización del Tratado del Archipiélago del Pacífico, ACTO? Los otros 2 países, Japón y el Reino Unido, pensaron. Ustedes, Estados Unidos, participaron en la eliminación de ese ejército, pero decidieron no señalarlo, ya que no importaba. Sí, de eso se trata la ACTO. Por ahora, solo los fundadores, el Reino Unido y Singapur, han declarado su participación. En consideración están Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas, Brunei, Malta, Islandia y Bahrein. ¿Por qué no se está expandiendo como esperábamos? Bueno, ¿qué se supone que se decida en menos de un mes? El director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía intervino sin querer. Sin embargo, la seguridad colectiva es difícil cuando todos son islas, a diferencia de Europa. La marina cuesta dinero.
solo los países que pueden afrontar una carga significativa. Creo que también deberíamos considerar un método donde los países que no pueden mantener una fuerza individual, como la OTAN con su AWACS, contribuyan con un presupuesto para establecer una fuerza conjunta. En la sala, que se suponía que debía discutir el trato del Sacro Imperio de Asgard, pero se había convertido en una discusión sobre la ACTO, el funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores a cargo de moderar abandonó el pensamiento, preguntándose seriamente qué hacer con esa situación. Fin del capítulo 29. El link a la historia del autor estará en la descripción.